¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Nuestro director Nacho López no se encuentra hoy, ya lo tendremos mañana a las 5 en punto con todos nosotros aquí en la mesa. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa de Nos Cogió la Noche. A ellos también les damos la bienvenida aquí a la información en Nos Cogió la Noche. Hola, buenas Germán, tardes. muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de Facebook, allí pueden ver la señal también a través de Facebook Live, Nos Cogió la Noche, y comiencen a opinar desde ya porque tenemos muchos temas, muchos invitados, mucha información para todos ustedes. También pueden ingresar a la página www.cosmovision.tv, allí encuentran la señal en vivo. Y por supuesto tenemos una aplicación para que ustedes desde cualquier teléfono celular o tablet pues descargue esta aplicación que se llama así, Nos Cogió la Noche. Allí la descarga y en las opciones aparece señal en vivo y allí nos puede ver las 24 horas del día la programación del canal Cosmovisión desde cualquier lugar del mundo. Y vamos a comenzar de inmediato con ronda de noticias porque, como les decía, tenemos mucha información y muchos invitados. Vamos a comenzar, hablemos... Miguel no está, no, aquí Claro está, que sí sí. señora, aquí está Miguel. Se lo presento. Julián es el que no ha entrado. Bueno, Miguel, hablemos de cosas desagradables, lamentablemente. El caso de una adolescente de 17 años que fue violada y asesinada en el municipio de Caucasia. ¿Qué fue lo que pasó? Germán, sí, muy lamentable el caso. Como dijimos ayer, este puesto, pues el de Uber que dejó sus malas noticias. Lamentablemente. Pero bueno, le comentamos que en Caucasia, en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, fue asesinada y violada la joven de 17 años, reconocida como Stephanie Olivera Sabrita, cuyo cadáver fue hallado debajo de su cama con signos de tortura y de abuso sexual. Hoy estuvimos con Policía Antioquia, quien nos explicó que las investigaciones apuntan a que es un crimen pasional donde al parecer se dice que el novio o una pareja que había tenido la niña habría sido el presunto responsable de hacer de este asesinato, de este homicidio a esta menor de edad. Miremos lo que dijo el comandante Carlos Sierra de la Policía Antioquia sobre las investigaciones que se llevan al respecto. Sí, en el día de ayer desafortunadamente encontramos el cuerpo de una menor en su vivienda. Lo que estamos verificando que estos móviles, por un escrito que se encontró, puede ser pasional. Ya estamos verificando con la persona que tenía en su momento su novio, pero todo lo que indica por el escrito y los móviles fue pasional. Lo que estamos haciendo es que Gobernación de Antioquia y Policía Nacional está entregando una recompensa hasta 20 millones de pesos, porque él dé información por este joven que entró el día de ayer en la vivienda de esta menor. Germán, bueno, las primeras investigaciones relatan que la joven estuvo desde la 1 hasta las 7 de la noche sola, donde el presunto homicida aprovechó este espacio para amarrar, golpear y asesinar a esta joven con un arma cortopunzante. Se está buscando a este joven por todas, pues, por todas partes. ¿Él es el...? Dicen que es la pareja, es que no sé si hablar de pareja, novio, exnovio, se está esclareciendo toda esta situación porque según familiares ella no tenía novio, pero la policía en las investigaciones hablan de un crimen pasional donde el novio sería el responsable. Además de esto estarían ofreciendo 10 millones de pesos por parte de la alcaldía, pero 20 millones más por parte de policía y gobernación por información que se dé sobre el responsable de este crimen con el que amanecimos hoy consternados en Antioquia. Eso de crimen pasional, Miguel, las autoridades lo utilizan mucho, pero a las organizaciones de defensoras de derechos de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, también la de Medellín, ese tema de crimen pasional no va con ellas. Y no va con nadie porque eso es un feminicidio, por eso hay una legislación nueva, relativamente nueva, que habla de feminicidio. Simplemente es un homicidio contra una mujer y más contra una menor de edad. Pero pregunta a Germán, si lo realiza el novio o el esposo. Pero es que la familia dice que no tenía Pues novio. si efectivamente lo es, no estoy es diciendo que un lo homicidio sea. no es menos grave porque sea el novio, el esposo, y entonces habla de crimen pasional para disimular que es un crimen. Es decir, como es que lo que las organizaciones de mujeres critican es que cuando las autoridades hablan de crimen pasional es como tratar de justificar
la violencia el contra acto una como mujer tal. porque lo cometió la pareja. Es decir, esas cosas pasan y nos tenemos que acostumbrar a ellas, pues es la posición que se tiene desde estas organizaciones y no nos podemos acostumbrar a que porque sea la pareja, pues cometan ese tipo de actos, agresiones, violencia verbal ni física contra nadie. Entonces, tenemos que hablar con las autoridades para que vayan cambiando el chip. Germán, y Simplemente además es un feminicidio. Y además porque es que en muchas ocasiones también el asesinato de líderes sociales, incluso los habían relacionado en algunos casos también con bajo el mismo esquema, Líos de como faldas. crimen, sí, como un crimen pasional, como líos de faldas, y que finalmente uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con la investigación para esclarecer realmente estos asesinatos? Muy bien, bueno, vamos a hablar de otro tema. Liliana nos tiene información. Le voy a preguntar de una vez dos cosas. Primero, señor. mientras alistamos el material de los disturbios que ha habido, ya los tenemos, pero le quiero preguntar rápidamente qué fue lo que pasó con el padre Carlos Yepes. Sí, señor, vea, resulta que la Arquidiócesis de Medellín sacó un decreto. En este decreto pone en contexto la situación que fue denunciada por un medio nacional, donde se dice que al parecer el padre Yepes abusó de menores de edad. Dice la Arquidiócesis de Medellín que debido a estas denuncias que se han venido haciendo, ahí está, decretan el artículo 1 que se realicen las investigaciones. Esto, yo sí quiero ser muy clara acá antes de que muchas personas en redes sociales de pronto ataquen la noticia o lo que se está diciendo. vengan contra nosotros. El hecho que se inicien investigaciones no quiere decir que sea culpable o que se esté investigando para decir que realmente fue culpable o no. O sea, Es el inicio de una investigación. inicio de una investigación para determinar qué fue lo que pasó, si realmente incurrió en un tema de abuso sexual a menores. Recuerde que el padre Carlos Yepes en repetidas ocasiones ha mencionado que esto tiene que ver más con un tema personal con el periodista que hizo la denuncia. También intentamos comunicarnos con la Arquidiócesis de Medellín. Mencionan que no van a dar por el momento declaraciones ante los medios de comunicación y habrá que esperar. La investigación la va a hacer dos personas vinculadas a la Iglesia Católica, un a un obispo auxiliar y un presbítero. Y el vicario general, que es Sí, presbítero. señor, que es presbítero. Es decir, nombra la Iglesia a sus investigadores, se analiza la situación, se recogen todas las pruebas, la denuncia, lo que tendría que aportar el periodista de esta emisora y al final pues se determinará si realmente se encuentran méritos para imponer algún tipo de sanción, por supuesto, pero repetimos, ni estamos condenando al padre, ni lo estamos absolviendo, porque a nosotros no nos corresponde eso. Para eso están las investigaciones y el hecho de que se inicie una investigación no significa que estén condenando a nadie. Culpable, sí. Muy bien, me decía Liliana que ya tenemos las imágenes de los disturbios. ¿Qué es lo que está pasando? Vea, Germán, resulta que desde el día de ayer se vienen presentando disturbios. Ayer se presentaron en la Universidad de Antioquia y también en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Recuerden que los estudiantes están protestando por la situación que vive en este momento la educación superior y hoy nuevamente nos envían imágenes que están muy relacionadas nuevamente con disturbios, esta vez en la Universidad Nacional. Al parecer también hay problemas en la circulación de los diferentes vehículos que pasan por esas vías precisamente por los disturbios que se están presentando en el momento y recordar que la ministra de Educación mencionaba el día de hoy que muy desafortunado que se levantó la mesa de diálogo. Rompieron diálogos. Que rompieron Sí, diálogos y se levantó esa mesa de diálogo precisamente con estudiantes y docentes y que no se ha valorado el esfuerzo que de cierta forma viene haciendo el gobierno nacional con el tema de los recursos. Y también hay problemas en Pamplona, Yasmín. Sí, señor, porque... Por lo mismo. Por lo mismo, exactamente por lo mismo, porque igual en la Universidad de Pamplona estaban, digamos que, amaneciendo durante varios días y plantados en esta institución diferentes estudiantes. Y esos fueron los disturbios que se presentaron en la noche de ayer. Y es específicamente unos encapuchados que se hacen llamar los anticapucha y que precisamente... ¿Cómo así? Sí. Los Entraron encapuchados son encapuchados, anticapucha. ¿Cómo le parece? entraron unos encapuchados a Y vendrán tomarse la cosas peores, dice la universidad Biblia. y que finalmente ellos se declaran como anticapucha y era precisamente para ir en contra de los estudiantes encapuchados que salen a las marchas. Los estudiantes de la Universidad de Pamplona hacen una denuncia pública porque varios de esos líderes estudiantiles están recibiendo amenazas de muerte y miren nada más los enfrentamientos que sintieron en la noche de ayer y que obviamente atentaban directamente contra la vida
vida, ellos se preguntaban que en dónde estaba la policía, que en dónde estaba el rector de la universidad, porque finalmente los dejaron solos, a merced de estos vándalos. Bueno, eso de lo de las capuchas, pues fue lo que pasó ayer también en el Politécnico. Unos protestaban y otros llegaron allá a poner el desorden y a enfrentarse con el ESMAD. Yo creo jóvenes, estudiantes que tienen derecho a la protesta como todo el mundo, pero ya eso de armar disturbios y armar ese tipo de protestas de esa manera, pues eso no conduce a nada, porque a ver cuáles son los resultados, afectar el resto de la gente, afectar el semestre, porque están diciendo en el Politécnico que si eso continúa así, pues cancelan el semestre. ¿Y quiénes son los perjudicados? Pues los estudiantes. Y es que incluso, perdón Germán, pero como para anotar el porqué o de las razones que daban también los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá y la Universidad de Pamplona para levantar, digamos, que esos diálogos que se tenían con el gobierno es precisamente porque ellos no hacían parte de esa mesa estudiantil que ellos querían conformar y que finalmente no se sienten como apoyados o respaldados por, digamos, que las diferentes administraciones de las universidades públicas, y también por el hecho que ellos sienten que el gobierno no les está cumpliendo con la lectura de las diferentes propuestas que ellos mandaron ante el Ministerio de Educación en días pasados. Entonces esta historia como continuará y vamos a ver, esperemos que no se presenten más disturbios en los próximos días. Lina, ¿cómo es eso de que están queriendo debatir lo de las rebajas por de penas por trabajo y redenciones y todas esas cosas a lo que tienen derecho los presos? ¿De eso se refiere en la nota? Sí, señora, así es. Mire, a raíz de la posible libertad de Luis Alfredo Garavito que se dio en días pasados, que la noticia tomó por sorpresa a muchas personas, pues resulta que la Corporación Excelencia en la Justicia pidió abrir este debate, porque aquí incluso lo hemos puesto como tema de debate, de discusión, sobre cuántas personas se ven beneficiadas o que están en la cárcel porque estudian, por buen comportamiento, por buena disciplina, etcétera, etcétera, y a la postre salen pagando la mitad de la pena que se les impuso por sus delitos. Dice esta corporación que pues la verdad no se compadece, y aunque por ejemplo con delitos con niños pues se supone que no tendría ningún beneficio, pues es sorpresivo que para este señor vaya a haber este tipo de beneficio, puesto que si hacen las cuentas sería la mitad de la pena que le habían impuesto pues desde que le salió el juicio, y pues la verdad no se compadece con la cantidad de crímenes que cometió hacia los niños. Recordemos que fue un caso muy sonado, no solamente en nuestro país, sino que también trascendió. Por eso esta corporación pide que se abra el debate, porque no puede ser que una persona, después de cometer semejantes actos, pues salga sin habiendo cumplido al menos solamente la mitad de la pena. Dicen que con el nuevo debate se buscaría que cuando una persona cumpla hasta el 90% de su pena, de pronto ahí sí se le puede dar beneficios, pero antes no. Es que incluso, perdón, que las denuncias no prescriban también es dentro de lo que ellos están buscando, porque muchos de las personas que fueron abusadas en algún momento, pues ya pasó el tiempo para hacer la denuncia, y eso es lo que están pidiendo. Y el día de ayer fue el senador Roy Barreras el que presentó ese proyecto de ley anti-Garavito, que así fue como lo denominaron, y que precisamente es para que esta persona que fue Garavito, que no lo cobijó la medida máxima de 60 años, sino que solamente la de 30 años, pues rebajándole la condena ya pagó su condena, la que le dio, digamos, que la justicia colombiana, y que precisamente es lo que ellos buscan, que las personas que están todavía declarando esos abusos sexuales de Garavito puedan ser tenidos en cuenta ante la justicia colombiana. Por ese lado tal vez, pero quiere que le describa eso en un término que se usa mucho. Señor. Eso se llama populismo punitivo. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, comenzar a legislar, a aumentar las penas, pena de muerte, cadena perpetua, que un nuevo delito, de acuerdo a la coyuntura, y eso sí que les da votos a los congresistas. Eso sí que da votos, y son elegidos por eso, porque creen que a la gente le suena el cuento de que los metan en la cárcel toda la vida, que no salgan ahora porque sería el colmo, pero al final lo que se busca con eso es ir abonando el camino para las próximas elecciones. Los congresistas deberían ser un poquito más serios con esto. A ver, Julián. Maltrato infantil en el departamento de Antioquia, o en Medellín, estamos hablando de Medellín. En Medellín, bastantes cifras, pero lo más preocupante, aparte de eso, es que las capturas son muy poquitas. Así es, Germán. Mire, esta cifra que es demasiado alarmante, son 2.515 casos de maltrato infantil los que se han registrado este año, pero como usted dice, es más alarmante aún la cifra de las personas que han sido capturadas, porque solamente han sido capturadas 33 personas de estas que han cometido
maltrato infantil. Recordemos que el maltrato infantil no solamente es maltrato físico, sino también psicológico, y por eso las autoridades estuvieron debatiendo este tema hoy en el Consejo de Medellín para tomar decisiones frente a este abuso que se viene incrementando en un 173%. Esto nos dijo la Secretaría de Salud de Medellín para la ruta que se debe seguir cuando se registre alguno de estos casos. Bueno, en la ciudad existe una ruta integral que la establece la ley, que es salud, protección y justicia. Por eso se incide a que siempre la primera atención debe ser en los centros de urgencia de la ciudad, cualquiera que sea, independientemente del régimen de afiliación de la víctima. Es decir, si estoy cerquita del centro, puedo acudir a cualquiera de las del centro. Si estoy en Robledo, en la de Robledo, porque la primera atención en salud, que hace la integración a los sectores de protección y justicia. Justicia en dos sentidos. Si el agresor es mayor de 18 años, en el sentido de la justicia lo hará la Fiscalía General de la Nación. Y si se encuentra entre los 14 y los 17 años, corresponde el sector justicia, el CESPA. Adicionalmente, el sector de protección, que está dividido en dos, entre las comisarías de familia y el ICBF, la ruta la integra. Cuando el agresor está dentro del hogar, corresponde a las comisarías de familia, y cuando está por fuera del hogar, corresponde al ICBF. Pues bien por las autoridades que tienen esta ruta a seguir, pero lamentable porque solamente el 44% de los menores que han sido víctimas de maltrato están siendo atendidos bajo este sistema de psicología y tratamiento especial. También dicen las autoridades que en estos momentos se viene analizando un proyecto para pasar al gobierno con el tema de cadena perpetua para los abusadores, entonces esperemos a ver en qué para todo este tema con el tema también de los abusadores sexuales. José Fernando Gil, ya habíamos escuchado al gobernador diciendo que no vale la pena trasladar la FLA para otra parte, que se quede en Itagüí porque sale más caro el caldo que los huevos, como decimos comúnmente. Es correcto, y en esa administración del municipio, León Mario Bedoya celebró la decisión del gobernador y dice que los recursos que deja la gobernación gracias a su funcionamiento en este municipio sirve para que 600 niños se beneficien de uno de los programas integrales más importantes que hay en el departamento de Antioquia, concretamente en este municipio. Sí, decía el gobernador que es que la venta del lote cuesta casi lo mismo que le costaría trasladar la fábrica, ya no habría ninguna ganancia y tendrían que dejar de producir por unos meses y eso son más pérdidas, entonces que se quede ahí, pues si no hay necesidad de trasladarla. Y van a ampliarla ahí en Itagüí. Sí, que lo amplíen. Sí. Pero y el otro cuento fue que en un principio se ventiló la posibilidad de llevarla a la zona del Urabá, que daba a entender unas expectativas internacionales de la producción, y en última se está hablando de Bello, de Copacabana, de Girardota, o sea, sitios muy similares a donde está instalada. Obviamente el lote donde está instalado vale mucho dinero. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a cambiar de noticias, de información, a otro tipo de temas, un poco más amables, porque ya está aquí Carlos Andrés Muñoz Pacheco, secretario de Deportes y Recreación del municipio de Bello. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Germán, a todos los de la mesa de trabajo, un cordial saludo y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, usted nos va a hablar de la Noche de los Mejores. Sí, como decías, Germán, yo escuchaba las noticias en medio de tanta cosa que hay, pues el deporte y la recreación se convierte en una opción y en un estilo de vida, saludable desde lo mental y desde lo físico. Nosotros desde la administración municipal de Bello, gracias al compromiso del señor alcalde, hemos planeado y querido aportar al deportista y al líder comunitario y recreativo. Y entonces este próximo 8 de noviembre, 7 de la noche, celebraremos esa Noche de los Mejores para hacer un reconocimiento al deportista, al líder comunitario, al líder deportivo. Es primera vez que se va a realizar en la ciudad del municipio de Bello. Y obviamente esto es una réplica para todo el deporte de Antioquia y de Colombia. La Noche de los Mejores, sí, pero no tienen que ser esos de élite, los que se ganan esas medallas por allá internacionales, el que hace deporte en su cuadra, en su barrio. Así es, esto significa la Noche de los Mejores no es una competencia, no es una competencia entre disciplinas, entre deportistas, por el contrario. Es el reconocimiento y el homenaje a cada uno de los deportistas que día tras día están haciendo y practicando su deporte, tanto los de alto rendimiento o aquellos simplemente habitantes del municipio, del área metropolitana, que practican su deporte. ¿Cuántas en la actualidad?
cómo están los escenarios deportivos, cuántos escenarios deportivos y de pronto esas personas que no conocen pueden ir, no sé, a practicar fútbol, tienen una cancha de patinaje, ¿qué tienen en el municipio? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Hace poco se generó noticia por el estado de los escenarios en los que se encontraba el municipio de Bello. Yo quiero contarle a todos los televidentes y a ustedes, el municipio de Bello es un municipio de 700.000 habitantes, cuenta con aproximadamente 100 escenarios deportivos, 3 parques recreativos como es el complejo Tulio Espina, Parque Gran Avenida y Parque Goretti. Pero es muy particular porque los escenarios del municipio de Bello han sufrido y sufren un desgaste no por el no uso, sino por el uso excesivo. Me explico. Mejor. Claro, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche están permanentemente estos escenarios ocupados. Para responderte la pregunta entonces, el señor alcalde con el Consejo de la Ciudad se gestionó un empréstito y unas vigencias futuras. Comenzamos ya todo el mantenimiento de estos escenarios y la buena noticia es que se están inaugurando aquellos escenarios que se están interviniendo. Entre ellos aprovecho para mencionar algunos como es en el sector de París, Maruchenga, en el sector de Niquía, Caño del Burro, y se está interviniendo toda la unidad deportiva Tulio Espina. ¿Cuántas personas van a ser galardonadas? Bueno, nosotros en la Noche de los Mejores tenemos 17 categorías. Y de esas 17 categorías se hace mención a todos y cada uno de los que hacen parte. Ejemplo, tenemos la categoría de líder recreativo y deportivo, entonces hacemos mención de cada uno de los líderes durante todos estos años de la creación de la Secretaría de Deportes, que en sus inicios en el año 85 inicia como Junta Municipal del Deporte. Entonces se hace la mención y llamamos a una persona para que en nombre de todos los que hemos mencionado reciba este galardón. Pero nadie se va a ir vacío o con las manos vacías, sí. Todos van a tener su detalle y su escudo como un reconocimiento a esta primera noche de los mejores. Hablemos del nivel del deporte allá, tanto el competitivo como el recreativo comunitario que usted nos menciona. Bueno, el municipio de Bello definitivamente es una cantera de deportistas. En la actualidad somos campeones departamentales de atletismo y fútbol, 2 disciplinas supremamente importantes, una el deporte rey como es el fútbol y otra como es la base de toda la disciplina, el atletismo. Tenemos un apoyo fundamental en los clubes, tenemos aproximadamente unos 95 clubes conformados en el municipio de Bello, los cuales alimentan nuestras selecciones y por supuesto las ligas del deporte. O sea, en el tema de alta competencia, excelentes resultados. Podría mencionarles muchos, pero Bello se caracteriza, por ejemplo, por el fútbol sala. Tenemos el bicampeón de la Copa de Fútbol Sala, como es el Bello Real Antioquia, y el actual campeón Alianza Platanera en nuestro municipio de Bello. Y así diferentes deportistas, Camila Diosa, por decir algo, la que se habla que va a reemplazar a Mariana Pajón. Tenemos a Keila Vázquez, tenemos a Alison Correa, campeona de patinaje ahora hace poco en el Campeonato Mundial de Holanda. O sea, es una cantera de deportistas inmensa. Y en el tema recreativo y comunitario, pues nos sentimos muy orgullosos. El señor alcalde, el doctor César, se comprometió con esto desde su programa de gobierno y tenemos los Juegos Municipales que finalizan ahora este 1 de diciembre, más grandes del área metropolitana. 3.000 deportistas comunitarios participando en estos Juegos Municipales y de verdad es un ejemplo para los demás municipios porque a través del deporte y la recreación construimos ciudad. Juegos Municipales es el gran... Ah, perdón, Yasmín. Sí, dentro de las ligas o de los equipos de las diferentes disciplinas, ¿cuántos adolescentes de pronto se están impactando? Bueno, nosotros tenemos en todos los programas de la Secretaría, tenemos una población importante de juvenil, prejuvenil e incluso infantil. Nosotros hoy contamos con el Centro de Iniciación y Formación Deportiva, donde atendemos niños de 5 a 12 años, atendemos todo el programa de sector educativo, donde también llevamos los juveniles y prejuveniles, y así sucesivamente los vamos llevando y escalonando. Entonces, decirle con exactitud cuántos niños o jóvenes atendemos es muy difícil porque la Secretaría de Deportes atiende a toda la población en general, desde niños hasta adulto mayor. Gracias.
Bueno, les estaba preguntando yo sobre los eventos. Usted me habla de unos juegos municipales. ¿Qué otro evento así como para terminar el año? Bueno, tenemos muchísimos eventos. Una muy buena noticia para todos los televidentes y en especial para los beñanitas y todos los habitantes del área metropolitana. Me acaban de notificar que el municipio de Bello ha sido escogido como la sede del Zonal Metropolitana para la clasificación a los Juegos Departamentales que se realizarán en la región del oriente de Antioquia. Eso es una muy buena noticia, es un evento que se nos aproxima y que va a tener lo mejor del deporte del área metropolitana, hablando en términos de Antioquia, clasificándose para ir a la final de los Juegos Departamentales. Igual tenemos las vacaciones recreativas, que es un proyecto maravilloso. Sí. Bello ha sido pionero en vacaciones recreativas, 32 años, que iniciamos con el programa de vacaciones recreativas y de ahí pues se fue replicando al resto del país. Entonces, eventos permanentes. Y acabamos de terminar un evento de downhill. Bello tiene la pista de downhill más importante del área metropolitana, como fue el Panamericano y Latinoamericano de Downhill, con más de 250 deportistas de toda América Latina. Secretario, aquí por redes estoy leyendo y preguntan que cuánto cuesta la noche de los mejores, de dónde salen los recursos, cómo se organiza todo este evento. Bueno, realmente el evento es un evento sencillo, es un evento que nace de la idea de hacerle el homenaje a estos deportistas. La actividad se va a realizar directamente en el Coliseo Tulio Espina. Se debatió mucho dónde íbamos a realizar el evento. Ese es el escenario. Ese es el escenario, ese es el corazón, donde nuestros muchachos todos los días madrugan, 3, 4 de la mañana, hasta altas horas de la noche. Entonces, costos de alquiler, actividades pomposas, pues no vamos a tener. Vamos a tener una actividad con los mismos deportistas y clubes organizados del municipio de Bello. Entonces la actividad se va a realizar en el Tulio Espina y no va a tener unos costos muy altos. No lo miremos como costos, miremoslos como algo que es estimular a la gente para que haga deporte. Imagínense, todo lo que beneficia a un joven o a un adulto estar metidos en actividades deportivas alejados de otros riesgos, de bandas, de drogadicción, de tentaciones como robo o cualquier cosa de estas. Pensemos que a esas personas hay que estimularlas de alguna manera y qué mejor que una noche donde le digan, vea, usted se merece esto por hacer lo que está haciendo con su comunidad. No lo miremos desde ese punto de vista. Muchísimas gracias a Carlos Andrés Muñoz Pacheco, secretario de Deportes y Recreación del municipio de Bello, por acompañarnos y bienvenido siempre. Bueno, Germán, a usted muchísimas gracias y reiterar la invitación a todos y cada uno de los televidentes y en especial a los deportistas de todo el área metropolitana y de Antioquia. Están cordialmente invitados a este importante evento donde serán homenajeados. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero en segundo regresamos con más invitados y mucha más información que nos tienen todos los periodistas de la mesa de Nos Cogió la Noche. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Aromax del Campestre Hotel Boutique. Exquisito en detalles y rico en sensaciones, con espacios campestres y modernos para tu esparcimiento. Un lugar tan confortable como en casa. 444-7208. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos en Nos Cogió la Noche y las personas que no puedan ver el programa hasta ahora, hay una repetición a las 9:30 de la noche para que, o si lo quieren repetir, porque es que hemos conocido personas que nos abordan en la calle, que nos dicen, yo me veo el programa a las 5 de la tarde y también me gusta verlo por la noche y a la madrugada creo que lo repiten. Bueno, muchas gracias a todas estas personas por estar siempre pendientes. Eso quiere decir que viven pendientes de la información, que somos divertidos, claro, que les gusta. Que les gusta.
bueno, divertidos, que les gusta la información, los detalles, los arcoíris. Sí, claro. Cuénteme el Ay, arcoíris. arcoíris. El arcoíris. Sí, señora. Vea, resulta que aquí a no le gusta un arcoíris, ¿cierto? todo el No hay mundo. nada más bonito que uno asomarse a su ventana y ver un arcoíris. Pues resulta que el arcoíris viene acompañando al proyecto Hidroituango en los últimos días. Recuerden que yo les había mostrado, EPM resaltaba el arcoíris Ahí está, mírelo. durante el domingo. Ay, qué lindo. Y nuevamente un arcoíris el día de hoy. Eso es buen augurio. Y sí, resulta que parece ser que sí tiene mucho que ver con lo que menciona Lina, porque menciona EPM que a partir de ese momento, de manera segura y controlada, ya se pone en operación las 3 compuertas del vertedero del proyecto hidroeléctrico Ituango y se cerró la izquierda. ¿Qué mencionan ellos? Que en este momento pues se viene avanzando y esto seguramente, Germán, dará paso a que más se puede dar de pronto de forma más rápida el tema de casa de máquinas, porque de domingo al día de hoy, a miércoles, ya están funcionando todas las compuertas, lo que quiere decir que seguramente empezará a salir menos flujo de agua por casa de máquinas y ya podremos, no me atrevo a decir qué día, pero seguramente muy pronto se podrá ingresar y saber en qué estado está casa de máquinas. Hay quienes mencionan que no está tan mal como se pensaba. Ojalá. Ojalá. Y esperemos más noticias por parte de EPM. Ellos dicen que no hay hasta el momento ningún peligro para las comunidades aguas abajo, es decir, que eso es positivo. La alerta se mantiene todavía. Recuerden que la alerta y la contingencia como tal la levanta el DAPAR o la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entonces tendrán que ponerse ellos de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para saber si se levanta o no esta medida. Lili, y también habían hablado incluso nosotros la semana pasada, Lina Moreno preguntaba en la mesa del mediodía qué había pasado con el tema de reubicar a Puerto Valdivia, Al porque fin, lo ¿qué? habían manifestado en algún momento que la totalidad de este corregimiento y eso es un proyecto que está en cabeza del gobernador de Antioquia y si mal no estoy también en gerencia de Viva. Hay que esperar porque trasladar como tal todo el corregimiento es algo que está en proyecto y que yo creería que no es tan fácil, uno por tema de presupuesto y dos porque trasladar todas las personas de un territorio a otro, eso tiene que pasar por la asamblea departamental, se tienen que escoger los predios y recuerden que yo les había mencionado que el mismo alcalde decía que no había no había la necesidad de trasladar Puerto Valdivia, él decía, hay algunas zonas que son aptas, que no corren ningún riesgo a la población, es de pronto mover a algunas de esas familias que se encuentran en zona de alto riesgo a esas zonas seguras. Pues de todas maneras cabe anotar que ahorita pues obviamente todos los habitantes, la mayoría de las familias volvieron nuevamente a sus lugares de residencia, pero de pronto no están como tan contentas porque al regreso a sus casas se encontraron con las cuentas de servicios y dicen pues que es desafortunado, o sea que ellos entienden la contingencia y la situación por la que pasó Empresas Públicas con lo de Hidroituango, pero que ellos a la larga tuvieron que salir por una situación que este proyecto les provocó. Tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus parcelas, sus animales, tuvieron muchas personas que dejan de producir y pues al regreso a sus casas encontraron cuentas de hasta 600.000 pesos y más. Ellos de todas maneras se manifiestan y dicen que no es justo, las casas han estado cerradas, ellos se tuvieron que trasladar, tuvieron que dejar de percibir ingresos. ¿Cómo lo van a pagar? No, pero recuerde que EPM ya les había dicho a esas familias que no iban a tener que pagar esa cuenta de servicios que les había llegado. Pero les llegó. Ellos seguramente pero les no llegó porque ya se había generado la cuenta de cobro, pero que no era necesario que les pagara. Si eso se está presentando, muy bueno que nos llamen y que nos cuenten para nosotros hacer el contacto con EPM, porque EPM ya había dicho que eso no se iba a cobrar y debería de cumplir. Lina, Sí, claro. es que usted no sabe quién soy yo. Ay, por Dios. Usted se llama Germán Mendoza. Qué tan horrible. Yo ¿Qué me llamo pasó? Germán Mendoza, pero hay un señor por allá en Ocaña, norte de Santander, que volvió a salir con este cuentico de usted no sabe quién soy yo y hasta resultó ser familiar del general retirado de la policía que fue vicepresidente de la República. Pero si es de verdad, Oscar era cañado. Naranjo, pues no sabemos si sea verdad o no, pero esto fue lo que pasó. El señor borracho, porque estaba borracho, era un médico de un hospital y se enfrentó a los policías. Escuchamos lo que dice. ¿Cierto? Sí, señor. Médico del hospital de Ocaña. Muy bien. Sobrino del hospital y del general Naranjo. Ok, muy bien. ¿Cómo le quedó? Sobrino del general Naranjo. Listo. Sobrino del general Naranjo de la Universidad Nacional. Que yo no estoy haciendo nada, ¿yo? No sé, amigo. Estoy haciendo un procedimiento. Y que usted me está tratando muy mal.
No se preocupe, que yo soy sobrino del general Naranjo y que usted me está tratando muy mal porque en el video que él está grabando... Espérame, mi amor. No. En el video que él está grabando me está tratando muy mal. ¿Qué esperas tú? Mi amor, él está mirando muy mal. Bueno, mi amor. ¿Te acuestas? Me haces Mi tío va a tomar represalia. acuestas? Su placa le va a contar contra esto, señor. Pilas. Le va a costar la placa, dice el señor, dice que se llama Cristian Naranjo, según entendí allí. Bien tomadito sí está. Sí, bastante, que es médico del Hospital de Ocaña, Norte de Santander. Es sobrino del Hospital de CIA y del General Naranjo. Estamos mal de médicos ese hospital. Lamentablemente estos episodios, claro que digamos que no es por justificar, pero es que la gente a veces se toma sus tragos y se le olvida como realmente dónde está. Se olvida quién son ellos. Hay que agradecerle, digamos que a la señora que lo trataba de controlar, también estaba como prendidita, pero trataba de controlarlo, pero tampoco fue violento el señor. Sí, digamos que no fue violento, pues... no agredió a la señora. Violento donde se hubiera caído. Sí, más bien. Bueno, violentos los audios de unos cabecillas de bandas criminales en Medellín que prácticamente dejan claro qué era lo que estaba pasando Miguel Ángel con esos cuerpos envueltos en costales, en bolsas, en cobijas que comenzaron a aparecer a principios de año aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, señor. ¿Se acuerdan ustedes a principio de año que empezaron a aparecer cuerpos encostalados, los famosos encostalados que empezaron, digámoslo de una manera, a inundar a Medellín? Pues hoy, en la captura que se hizo a 13 presuntos integrantes de La Terraza que cumplían órdenes de la oficina y delinquían en el Parque Lleras, se descubrió en investigaciones y en unos audios que cabecillas de esta banda delincuencial estaban detrás de estos encostalados que tiraban en las calles de Medellín y que según ellos y según el audio como lo vamos a escuchar en este momento, era en protesta de la ofensiva que tenía el alcalde Federico Gutiérrez contra estas bandas delincuenciales. Escuchemos los audios. Escuchemos los audios que están en este momento al aire. Tan embolatado y ese problema de esos costales que están apareciendo por ahí nos tienen jodidos. Verdad, hombre, está como maluco, ¿no? ¿Y usted no sabe nada de eso, no? No, nada. Pero eso siempre lo han aplicado, pues eso no es nuevo. Claro que por ahí escuché un comentario también de protesta contra el alcalde, ¿sí me entiendes? Sí. Porque eso siempre lo han hecho, ¿sí me entiendes? Así que siempre pelan en esos barrios. Pero lo están tirando allí, hablaron que son de protesta, porque hace como 10 o 12 días una reunión pero es que grandísima en El Salvador, me contaron. Sí. Que tuvieron todos, y estaban definiendo a ver quién se iba a quedar y todo, pues nada, bueno. Bueno, aquí nos damos cuenta cómo ellos afirman manchar la campaña de ofensiva que tenía el alcalde Federico Gutiérrez y que tiene todavía. Tanto así que también se logra evidenciar en el audio que nadie se quiere quedar como a la orden, como ser cabecilla de esa estructura, porque según ellos, el que quede cabecilla o lo capturan o lo terminan matando las autoridades. ¿No quieren asumir el cargo? Están con miedo. Según el audio, están con miedo de asumir y entonces no quieren asumir ese cargo que dejan las recientes capturas o las capturas que se produjeron y que se están produciendo con el alcalde Federico Gutiérrez. Bueno, Julián nos va a hablar más adelante de alumbrados, pero no es porque se sepa nada de los alumbrados, sino lo que está pensando la gente. Lo que vamos a hablar es el viernes. El viernes, pero la gente, usted fue a hablar con la gente en la calle y como que no hay mucho optimismo, muchas expectativas sí, pero como que no son muy optimistas con lo que vaya a pasar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya vienen nuestros amigos de la Secretaría de Agricultura de Antioquia para hablarnos de temas muy interesantes. Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande, ya vamos a presentarles a nuestros invitados de esta tarde, pero antes les quito un segundito del tiempo de ellos para saludar a don Diego Ramírez, estas personas que nos abordan todo el tiempo a todos nosotros en la calle para hablarnos de lo mucho que les gusta Nos Cogió la Noche. Sí, señor. Esas personas que se lo ven a las 5 y lo repiten a las 9:30. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre expresarnos esas manifestaciones de cariño en la calle. Nosotros estamos aquí para ustedes. Por eso siempre queremos saludarlos a todos y agradecerles por ser fieles televidentes de Nos Cogió la Noche. Ahora sí vamos a hablar de una cosa, aquí ya parece que le cambiaron el nombre a los mataderos,
Eso ya se llama de otra manera. Saludamos a Andrés San Martín Alzate, director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Les agradecemos por compartir con nosotros. Igualmente, un saludo muy especial a los televidentes. Y también nos acompaña Johnny Alberto Marín Muñetón, alcalde del municipio de Toledo, en Antioquia. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias a todos. Al programa Nos Cogió la Noche, fiel seguidor de Facebook. Programa muy interesante. ¿Usted es el que nos da madera por ahí, no? No, porque son programas de opinión muy interesantes que alimentan nuestro ejercicio de alcaldes con todos los panelistas que traen, al programa. Qué bueno. A la Gobernación de Antioquia, Dios le pague a nuestro gobernador Luis Pérez, al doctor Jaime Garzón, secretario, y al doctor Andrés, por haber visto a Toledo con, yo siempre he dicho, con ojos de misericordia. Porque el tema de las plantas de beneficio animal... Hablemos de eso, plantas de beneficio animal que se llamaban antes, ¿cómo? Mataderos. Mataderos. A ver, estas plantas, sin lugar a duda, para nuestros municipios, son una salvación para el tema de salud pública de nuestra comunidad. Toledo, que es un municipio, por poner un ejemplo, de casi 7.000 habitantes, del norte del departamento, zona de Hidroituango. Nosotros estamos dentro de los 8 municipios de zona directa y de los 12 que componemos el megaproyecto. Pero alrededor nuestro tenemos municipios como Ituango, con una población de 25.000 más o menos, San Andrés también en 7.000, San José de la Montaña en aproximadamente 4.000 habitantes, que ninguno de ellos 3 tienen plantas de beneficio animal. Y hoy Toledo, gracias al decreto 1500, gracias a la resolución que nos invita a participar del plan de racionalización, donde nosotros como municipio nos presentamos con una propuesta y salimos beneficiados, dentro de los que la gobernación ha venido interviniendo y asignándole recursos. Entonces, nosotros hoy somos una planta de autoconsumo, pero en el futuro mediano, con los permisos del INVIMA, vamos a poder prestarle el servicio a municipios como Ituango, San José, San Andrés, o sea que vamos a quedar una planta que se puede llamar de carácter subregional. Entonces es súper importante para nosotros poder mirar estos proyectos como unas grandes empresas que van a generar empleo y le van a llevar salud pública a nuestros habitantes. Sin duda es muy importante el tema que usted mencionaba, y pues usted va a tener la planta, pero muchos municipios se quejan porque les cerraron precisamente esos lugares donde sacrificaban sus animales, entonces ya no pueden comercializar la carne en su propio municipio y demás. ¿Cuáles son esos controles y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Que ya se empezó a reglamentar un poco más el tema de sacrificio de animales en el departamento y en el país. A ver, el decreto 1500 de 2007 lo que hace es reglamentar, porque en todo el país y en cada municipio había lo que llamaban mataderos. Los mataderos. Y digamos que sí, porque no tenían las condiciones higiénicas. A muchos nos tocó, siendo niños, ir a esos mataderos municipales y podían entrar, eran los perros, los gallinas, todo, no, era antihigiénico. Entonces, ¿qué dijo el gobierno nacional? Venga, que tenemos, esto es un alimento de consumo humano que tiene que tener unas condiciones higiénicas muy buenas, porque para poder que esto sea, que es lo que se debía hacer. Entonces, de ahí salió el decreto 1500 de 2007, donde le dijo a los alcaldes: ustedes pueden tener las plantas de beneficio, pero van a tenerlas en condiciones higiénicas. Y salió una normatividad de esas condiciones higiénicas para convertirlas en plantas de beneficio. ¿Por qué plantas de beneficio? Porque es que la carne es un beneficio, el animal hay que utilizarla como beneficio para las personas, el alimento para las personas. Entonces estamos beneficiando ese animal para alimento humano. Entonces por eso cambió a plantas de beneficio y no matadero, porque como ese matadero es donde van y matan un animal y entonces ya quedó ahí. Por eso cambió el nombre. En esa época se tenían cerca en Antioquia de 70 plantas de beneficio a mataderos, y entonces con la reglamentación y con el decreto los alcaldes tenían la oportunidad hasta el 2012 de hacer un estudio y decir, vea, a través de un decreto, que es el decreto 1282,
donde decía, la gobernación hizo el estudio y dijo cuáles municipios se acogían y tenían la voluntad de adecuar esos mataderos para convertirlos en plantas de beneficio. Y después de eso, entonces, ya la gobernación, al hacer el estudio de ese gobierno, dejó el estudio hecho y determinó cuáles plantas continúan y cuáles no. Pero entonces, precisamente, ¿cuál es el proceso que se hace ahora que cambia el proceso que se tenía anteriormente? Digamos que usted habla de unos, digamos, sistemas más recursivos, de limpieza, de manutención, pero entonces, ¿cómo son esos sistemas ahorita? Bueno, ¿cómo son los sistemas? Mantener la inocuidad de los alimentos. Para esto se debe tener unas cavas de frío o cuartos de frío, porque se beneficia el animal o se sacrifica, para que hablemos en español, se sacrifica el animal inmediatamente y verdaderamente el sacrificio debe ser un sacrificio no torturador, porque primero que hacían, con un martillo le daban en la cabeza al animal. Hoy ya hay equipos con los que sacrifican y inmediatamente se hace todo el beneficio y pasa a unas cavas de frío o cuartos de frío. Ahí debe permanecer 24 horas y ya para mantener la cadena de frío, los carros que recogen esa carne para llevarla a los municipios también debe ser conservar la cadena de frío. Entonces mire que esa cadena nunca se rompe. Esas son partes de las condiciones. También el personal que trabaja en esa planta de beneficio tiene que tener unas condiciones higiénicas, tiene que tener equipos también de protección, guantes. Recuerden que primero eso no era simplemente el carnicero del pueblo o el matarife que llamábamos en los pueblos, llegaba, mataba y hágale en el piso, los carros eran las jaulas o las boquetas y tire la carne allá y lleva a la carnicería. Hoy ya esto mejoró para beneficio de las comunidades. Claro está que todo tiene su pro y tiene sus contras. Hoy hay una gran cantidad de sacrificio clandestino, que es la preocupación que hoy tenemos. El señor gobernador, el doctor Luis Pérez, ha sido un hombre preocupado porque en muchos municipios están a una gran distancia de otro municipio y no tienen esa oportunidad de tener una planta de beneficio. Entonces ahí es donde se aumenta el sacrificio clandestino. Eso hemos tenido grandes problemas, porque hoy solamente hay 28 plantas de beneficio, de las cuales, 24 plantas, de las cuales 11 son públicas. Nosotros hemos intervenido 6 plantas a las cuales le hemos invertido. La Gobernación de Antioquia en este gobierno le ha invertido más de 19.000 millones de pesos y a lo largo de la historia más de 80.000 millones de pesos para adecuar lo que eran mataderos a plantas de beneficio. Si ustedes van a una planta de beneficio es totalmente inocuo, sano, limpio, el personal es capacitado porque el personal se capacita. Tiene todo un proceso, no es solamente coger, adecuar la planta y dejarla ahí, no, el personal se capacita, se les da buenas prácticas de manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. Ese ha sido un trabajo que la Gobernación de Antioquia ha hecho, seguirá haciendo con estas inversiones. Creo que el año entrante ya, con la ayuda de Dios y el señor gobernador, tiene esa voluntad de terminar todas las 11 plantas públicas, que se puedan terminar y que cumplan con la ley. ¿Cuáles son esos recursos que se obtienen a través de esas plantas? ¿Cuánto se está generando económicamente para el departamento de Antioquia? Mire, hace 2 años nosotros teníamos unos ingresos aproximados de 12.000 millones de pesos. Con el cierre de las plantas de beneficio, 36 plantas cerradas. ¿Por qué? Porque no cumplían y se acogieron al plan de racionalización. Entonces se disminuyó a 7.000 millones de pesos. Es decir, eso demuestra que hoy hay muchos municipios que están sacrificando clandestinamente en las fincas o en mataderos. Ahí sí son mataderos clandestinos, se convierten en mataderos, no en plantas de beneficio. Hay que decirle a la comunidad también tiene que comprometerse. Que no compre eso. Que no compre eso. Claro. Que denuncie a la policía, a las autoridades. Seguramente le venden más barato, tienen ahí cerca, entonces la gente de pronto se pasa a esos controles por la faja. La gente por ganarse 1.000 pesos de pronto van y compran. El llamado no compren esa carne. ¿Por qué? Miren que eso no tiene ningún control por el ICA. Cuando llega a una planta de beneficio, llega con guía sanitaria. Esa guía sanitaria le dice a usted de dónde viene ese bovino o ese porcino. Mientras que si lo matan en una finca, porque ahí sí es matar en una finca, entonces no se sabe de qué finca viene, cómo fue la manipulación. Miren que muchas veces encontramos carne con residuos de hierba, eso es porque lo matan en las fincas.
Entonces, decir a la gente, además del trabajo de las autoridades, la Dirección Seccional de Salud, con la Policía Nacional, todos los trabajos que se vienen haciendo, es el compromiso de la misma comunidad de que ellos mismos observen cuál es el alimento que se están consumiendo. Alcalde, en su municipio, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo son los controles? Pues ya nos habla usted de que inclusive producen para otras regiones, pero en esta parte para evitar esos mataderos clandestinos, ¿cómo está la cosa? A ver, es bueno aclarar ciertas cosas. En mi municipio, nosotros en este momento estamos en un proceso de licitación para ejecutar la tercera fase de la planta de beneficio. O sea, esta planta de beneficio de Toledo se inició en el 2006. Estuvo todo el tiempo funcionando con unas normas o medidas básicas. Pero ya con la entrada, lo que hablaba el doctor Andrés, con la entrada del decreto 1500, cuando ya la gobernación de Antioquia dijo no podemos más, con el dolor en el alma, hay que cerrar plantas. Entonces, por ejemplo, la de Toledo iba para cierre. Ahí fue donde nos acogimos al plan de racionalización, donde presentamos el proyecto y Toledo pues salió beneficiado. Construimos la primera etapa por un valor casi de 2.100 millones, que es la que estábamos inaugurando hace 15 días con el gobernador. Y en este momento está en la tercera fase, en licitación, que es para terminar de adecuarla, el tema de corralejas, el tema de lavados de los vehículos que ingresen, el tema de planta de agua residual. Entonces, nosotros como tal en Toledo veníamos con unas medidas restringidas por el INVIMA, donde nosotros también teníamos que sacrificar de una manera más artesanal o como se venía haciendo tradicionalmente, porque la planta estaba en el proceso de adecuación. Ahorita igualmente seguimos en la etapa de terminarla de puesta en marcha, porque sin las corralejas adecuadas para el descargue de los bovinos y los porcinos, sin los guajes para los vehículos, hacerles el lavado, la desinfección, por lo que hablaba San Martín, que es un tema de mucha sanidad. Entonces nosotros, apenas el INVIMA nos levantó la medida del 50% para sacrificar. O sea, hoy solamente podemos sacrificar bovinos, ¿cierto? De manera utilizando todo el sistema de las plantas. Parcialmente nos levantó la medida restrictiva que teníamos. Entonces, por ejemplo, en mi municipio ya hemos venido con todo el tema de los cierres de aquellas personas que tradicionalmente sacaban su toldo a las calles. ¿Quién de nosotros no vivió en los pueblos eso? Y era lo más agradable usted ir a comprar la carne del cerdito o la vaca recién sacrificada. Porque todos los que somos de pueblo nos ha tocado eso. Y me imagino que en Medellín, los que son residentes o vivieron aquí en Medellín, todo el tiempo también les tocó de alguna manera, o al menos verla en los pueblos donde visitábamos. Con el dolor en el alma, el señor con su delantal, la tradición, vive de eso, pero ya el tema sanitario se ha puesto muy complicado. Entonces nos mandó a tomar medidas antipopulares para poder cumplir la norma, porque era o cumplir la norma o recibir sanciones por parte de los entes de control. La Procuraduría es encima todo el tiempo emitiéndonos conceptos donde nos dice pilas, pilas. Entonces nosotros como funcionarios públicos pues debemos de acatar. Ahora, lo que decía el doctor San Martín me parece muy importante. El ganado entra a las corralejas, de las corralejas se hace todo el proceso de aturdimiento con unos equipos eléctricos y ya se cuelga, porque todo el proceso es aéreo. Entonces sale de ahí, tiene cavas de bovinos, cada cava de bovino tiene cava de vísceras blancas, de vísceras rojas, de desperdicios, o sea, eso es un proceso muy bonito. El gobernador decía, es que esto se le ve por encima la higiene que debe tener. Ojalá así siempre se conserve, porque es que es la salud de las personas. Entonces sale por vía aérea y de vía aérea de frío pasa al carro repartidor, por decirlo de alguna manera, al furgón que también conserva el frío. Y de ese furgón sale o en canal o en desposte, sale a las carnicerías
pero directamente a las cavas. Nos va a tocar ir al municipio para conocer la planta de alcalde porque se nos acaba el tiempo. Es un proceso muy bonito. ¿Usted nos invita para ir allá? No, bienvenido. No, y ahorita que este fin de semana tengo fiestas, bienvenido. Bueno, es que es Toledo. Norte de Antioquia, Antioquia. zona de Hidroituango, hermoso balcón del norte, todos cordialmente invitados a sus 10º fiestas de las toldas toledanas. Al ladito de San Andrés de Cuerquia. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Andrés San Martín, director de Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, y también a John Alberto Marín Muñetón, alcalde del municipio de Toledo. Le vamos a tomar la palabra y nos vamos a ir para allá. Fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar de alumbrados mientras llega nuestro invitado, porque es que a ustedes pendientes, porque yo sé que durante todos estos días hemos estado muy preocupados por esto del proyecto de ley de financiamiento, que es una reforma tributaria con otro nombre, y el asunto del IVA a la canasta familiar. Pues traemos un especialista para que nos hable de esto, nos explique bien de qué se trata, y no significa que estemos de acuerdo o no, simplemente para aclarar dudas sobre este proyecto que está presentando el gobierno para recaudar esos 14 billones que se necesitan para el presupuesto nacional. Les decía que vamos a hablar de alumbrados, no porque ya sepamos cómo van a ser los alumbrados, Julián, no porque sepamos los diseños ni todas estas cosas, sino porque la gente como que tiene muchas expectativas, pero como que no están muy optimistas de que se vayan a cumplir esas expectativas. Así es, Germán, pues al parecer las bombillas este año brillan, pero por su ausencia. Además, pues estuvimos recorriendo algunas calles, algunas vías de Medellín, y hablando con la gente, pues ellos, como usted dice, tienen muchas expectativas. Nosotros hemos hablado este año mucho de los alumbrados y se han generado también bastantes dudas por lo que ocurrió este año con Hidroituango, y pues si se van a hacer o no se van a hacer. Lo que les voy a decir es que sí se van a hacer, pero este viernes las autoridades nos van a entregar detalles de cuál va a ser ese diseño y dónde van a estar distribuidos en la ciudad, pero veamos qué es lo que opinan en la calle las personas sobre este tema. Mal que lo veo, yo no pienso que este año vaya a haber eso, ¿no? Porque es que usted sabe que eso trae turistas y a todos nos gusta salir en esos días a verlos, entonces muy rico que los acaben de arreglar y que no se desanime eso, porque qué pesar. Eso es una tradición de nosotros. Hay muchos comentarios que no van a hacer, que por el coso de Hidroituango, que no sé qué, no sé si lo irán a hacer o no. Pienso que están retardados porque en este momento ya estaban casi todos listos, entonces no sé. Y para el 30 de noviembre que se prenden, no sé cómo va a estar entonces. Ay. Yo espero que saquen los recursos pues para que llame la atención el municipio de Medellín, que es la potencia mundial en luces. Yo voy a decir una cosa con todo respeto con Nacho, menos mal que Nacho no está acá, porque estaría ya echando chispas con esto del alumbrado, porque él está muy pesimista, como la gente, de esto del alumbrado, que si va a ser, que no va a ser, que cómo estará. Pues la alcaldía y EPM nos ha acostumbrado a los de aquí y a los de fuera a unos alumbrados muy bonitos cada año, pero hemos visto que las cosas han cambiado por diferentes circunstancias, y ahora con esto de Hidroituango, todo este tema, pues vamos a ver qué pasa. Antes de Liliana, Lina me había pedido... Pero hay que abonarle algo. Mire, acuérdese que el año pasado, en medio de tanta cosa, también se protestó porque en las avenidas más importantes no se iba a hacer absolutamente nada, y de hecho no se hizo. Por ejemplo, en la avenida Las Palmas, que es la puerta de entrada de muchas personas que llegan del aeropuerto y bajan hasta San Diego, y allí pues obviamente ya cogen su ruta. Recuerden que no se había puesto nada. Este año al menos están viendo algo en los postes del separador central. Unas figuras de unos animalitos muy bonitos con el papel aquel que es reflectivo, que adorna esa parte de la ciudad. Ojalá y eso se repita en otras tantas avenidas principales para que no nos veamos tan solitos y alumbrados, porque la verdad es que sí nos hacen falta. Hace falta. Sí, Germán, para hacer un aporte, y es que seguramente el viernes vamos a tener muchos más detalles, pero EPM, recuerden que ellos hacen un concurso que se llama Encendamos la Alegría, que lo hacen año tras año. Anunciaron que efectivamente 14 municipios ya fueron elegidos, es decir, que 14 municipios van a tener el alumbrado navideño. Y yo me atrevería a decir, por la invitación que nos hacen a los medios de comunicación, por algunas imágenes que hemos logrado ver en algunos puntos de la ciudad, que ahorita Lina lo mencionaba, está muy enfocado con el tema de la naturaleza, lo veo muy enfocado con los animales o con los pajaritos. Yo diría que lo que quieren reflejar este año es la cantidad de animales silvestres y fauna que ha regresado nuevamente a la ciudad con todo ese tema de corredores verdes. Podría ser una propuesta, puede que me esté equivocando, pero eso se lo cuento el viernes.
Pues esperemos que el viernes usted, me imagino que estará allá. Sí, señor, claro. En la rueda de prensa y conozcamos de una vez cómo va a ser el alumbrado. No va a ser en el río, por supuesto, por obvias razones, por Parques del Río, que a propósito de Parques del Río tendremos dentro de poco a Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín en su época, que nos va a hablar de Parques del Río a defender su Pero proyecto. ¿sabe qué sí podemos decir, Germán? Que esos alumbrados van a estar en la avenida La Playa con la Oriental y también en el Parque Norte. Ahí hemos visto estructuras. Esperemos donde más también en la ciudad, al menos a ver en el sur dónde van a estar instalados. Sí, señor. Vamos a hablar de IVA a la canasta familiar, de ley de financiamiento. Mucha plata hay que recoger, dice el gobierno. Cada gobierno que llega dice que el otro que se lo entregó desfinanciado y parece que sí, porque hicimos unas cuentas por ahí, uno le entregó un déficit de tanto al otro y el otro tanto al que siguió, y cada gobierno recibe la olla raspada y siempre se justifica, según los gobiernos, hacer una reforma tributaria para sacar la plata para cubrir esos faltantes. Y lo que más ha puesto a la gente con los nervios de punta, y cuando digo a la gente, es a la gente que más golpea esta reforma, es el tema del IVA a la canasta familiar, a los productos de la canasta familiar que estaban exentos hasta la anterior reforma tributaria. Pues vamos a no seguir especulando, profesor, porque aquí hablamos de muchas cosas. Aterrizar un poquito, pero yo creo que todos nos hemos vuelto economistas así por la fuerza durante estos días, porque eso no le ha gustado a la mayoría de la gente. Pero nos acompaña el profesor Jesús Botero, él es profesor de Economía de la Universidad EAFIT. Hace mucho rato que ya, él decía, yo vine con la otra reforma tributaria. Entonces lo volveremos a invitar en la siguiente para el próximo. El año entrante. Es el más agradable del mundo. Más agradable, sí, seguramente. Bueno. Profesor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar con ustedes. Comencemos aclarando realmente qué es lo que pasaría si se aprueba esta ley de financiamiento en el Congreso de la República. Realmente sí es tan preocupante para los más pobres y para la clase media de aprobarse esta ley. Yo empezaría diciendo algo más. Realmente el país requiere la reforma y no hacer una reforma que nos permita nivelar las cuentas públicas podría tener unas consecuencias terribles sobre la economía. Básicamente, el incumplimiento, por ejemplo, de la regla fiscal podría representar que la calificación de riesgo del país disminuya, que los flujos de capital del exterior que vienen a Colombia disminuyeran, que los costos de financiamiento aumentaran, y ello sería muy complicado para el funcionamiento de la economía. Ahora, por supuesto, incrementar impuestos no es nunca agradable para nadie. Duele. Duele mucho. Pero yo quisiera contar la cosa de otra manera, para ver si somos capaces... ¿Para que duela menos? Para que duela menos, sí. Me voy a confiar en la palabra para ver si logro contar el cuento de otra manera. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Nos invitamos a que opinen sobre este tema. O para ver por qué no la presentaron así. Exactamente. Yo lo que pienso es lo siguiente, mire, todo Estado, todo gobierno en el mundo, tiene dos fuentes primordiales de financiación: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Lo que es ideal en estos impuestos es lo siguiente. En el impuesto directo, lo que uno piensa que es ideal, el impuesto de renta, es que sea progresivo. Que cuanto más gane una persona, cuantas más rentas tenga, mayor sea la tasa que se le aplique. Y eso está más o menos aceptado, creo yo, por todo el mundo. Que el que tiene más plata pague más. En el impuesto indirecto, lo ideal, curiosamente, es que el impuesto fuera plano, que le cobráramos el mismo impuesto a todos los bienes. Porque de alguna manera eso facilitaría una gestión eficiente, pero por supuesto tiene problemas de equidad, porque entonces aquí consumen los ricos y los pobres, y entonces de alguna manera eso hace que haya sido una papa caliente para todos el tema del impuesto indirecto. En Colombia habíamos decidido enfrentar el tema de la equidad a través de un expediente que consiste en excluyamos o volvamos exentos los bienes de la canasta familiar. Eso suena bien, porque uno dice, bueno, pues es lo que más le duele a la gente, lo que más le pega. Es lo que no se puede aplazar, porque es la comida de todos los días. Claro, es la comida de toda la gente. Pero esto tiene un problema, y un problema que apenas estamos empezando a discutir en Colombia. Es que el quitar el IVA o el impuesto indirecto a la canasta familiar, pues ciertamente favorece a la gente más necesitada, pero extiende el beneficio a gente que no lo necesita. Entonces... Pero ¿cómo diferenciarlo? Ahí viene el punto. Entonces, hace 5 años,
en el mundo, llamémoslo no conectado, no digitalizado, en el mundo viejo donde acostumbramos vivir, soñar con que uno fuera capaz de volver claro cómo identificar quiénes sí, quiénes no, les doy la transferencia, era un sueño, digámosle, loco. Pero es que ya estamos en la cuarta revolución industrial, la digitalización ya ha llegado a toda parte, ya todo el mundo anda con celulares, la bancarización está aumentando de manera importante. Entonces, por primera vez en la historia, nos sentimos capaces de decir, venga, para rebajarle a este la carga que sí lo necesita, ¿le tengo que bajar también al otro que no lo necesita? No, a lo mejor soy capaz de identificar al que es. Entonces, la reforma está planteando generalizar el impuesto por lo menos a los bienes, incluyendo canasta familiar. Estamos excluyendo de todas maneras servicios de salud, digamos algunos servicios. Medicamentos, en fin. Y a cambio de ello, Estamos hablando de generalizar el 18. El 19 reducido en un punto, al 18. Es decir, bajamos un punto y lo generalizamos. Y entonces calculamos cuánto le duele eso al 30% más pobre de la población colombiana. Y planteamos que ya somos capaces de devolverle la plata. El gobierno está estimando que había que devolverle mensualmente 51.200, 300 pesos a cada familia. Y bueno, y ya en este mundo digitalizado de celulares, de conexiones, ya luce posible que podamos devolvérselo. Entonces esto viene a ser un mundo más justo, finalmente. Porque en lugar de quitarnos a todos el impuesto en los bienes de canasta familiar, que no lo necesitamos, se lo ponemos a todos para que lo paguen también los que sí pueden pagarlo y le devolvemos la plata que cuesta el impuesto a aquellos que ciertamente sí queremos proteger. Ahora, ¿cómo determinamos el límite? Ahí hay un problema muy complicado. Nadie dudará que el 40% más rico, ¿quién se va a condoler de ellos? Que paguen el impuesto. Pues, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ahí hay una cosa muy complicada en ese 50-60% que no son los más ricos. ¿Dónde ponemos la línea? ¿A quién le devolvemos y a quién no? Entonces, en ayuda nuestra viene un concepto como el concepto de pobreza. Es decir, la línea de pobreza es la medida universal en todas las economías para determinar quién es realmente un necesitado que debe y merece, probablemente por habitar en una sociedad, merece que le ayudemos y quién no. Entonces, esa línea la estamos tendiendo cercana a la línea de pobreza. La línea de pobreza está en 26, 27% en Colombia, así que le ponemos 30. Y todo el que esté en el 30% más pobre, le devolvemos la plata. Fíjense que de alguna manera es algo más justo que simplemente rebajarnos a todos el IVA de la canasta familiar. Dicho de esa manera, no quiero decir con ello pues que sea la única forma de decirlo, pero dicho de esa manera, la cosa luce más justa. Es decir, focalizamos en aquellos que sí necesitan el esfuerzo del Estado y nos ahorramos el sobrecosto que tendría el que tengamos que ayudarle a todo el mundo para ayudarle al pobre. Esto pasa en otros frentes de la economía. Fíjense, por ejemplo, en los subsidios de servicios públicos. Los subsidios de servicios públicos no están bien focalizados. Es decir, se ha ido volviendo un sistema en el cual mucha gente que no los merece termina por tenerlos. Entonces, el punto esencial es este: buscar sistemas justos de proteger a quienes lo necesitan sin que ello implique que protegemos al que no lo necesita o que le regalamos la plata al que no lo necesita. Pero venga que yo sí tengo algo que decir con respecto a eso, me imagino que José Fernando también, claro. Porque es que tenemos que hablar de los 51.000 pesos. Yo voy aquí a citar un ejemplo que hicieron en un noticiero de fin de semana, que fueron con una persona a comprar los productos para el desayuno. Sí. Huevos, arepa, todas estas cosas. Los cálculos que se hacían con el incremento de ese del 18% a esos productos sobrepasaban los 51.000 pesos, que es la devolución, y era solo el desayuno. 51.000 pesos sí compensa lo que la gente más pobre va a pagar en el impuesto. Pero yo quisiera decir lo siguiente, mira, a mí me parece que puede discutirse los 51.000 pesos. O sea, a mí me parece que el tema esencial es este. Intentemos ser justos con lo que
el 30% más pobre del país va a tener que pagar de más. No lo que va a gastar en la canasta familiar, no le vamos a pagar la canasta familiar, le vamos a pagar es el IVA de la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, claro, la gente se va a gastar mucho más para el desayuno, pero es que el IVA es el 18%. Entonces, lo que vamos a devolverle es el sobrecosto que va a tener en la canasta familiar. Eso podría ser discutible y supongo que pudiera llegar en un momento determinado a que las universidades participen en la discusión y calculen efectivamente si es 51, si es 60 o no sé. El punto para mí es, filosóficamente hablando, se trata de proteger con una transferencia que sea equivalente, es decir, que no empeore la situación de quienes más necesitados están de la ayuda estatal. Entonces, calculémoslo bien. Si de pronto no da, pues bueno, busquemos la manera, hagamos el análisis. Si no es 51, que sea algo más. Fíjense que lo que está planteando el gobierno es que el recaudo que se tendría por extender el tributo a la canasta familiar es algo así como 11 billones y tiene que devolverse como 2.5 billones para poder pagar digamos, los 51.000 pesos. Entonces podría decir uno, no, pues es que no es 51, un poquito más, es una discusión legítima y técnica que debemos dar. Pero la filosófica es ¿cuál? La filosófica es, quitémonos a todo el resto una ayuda que no deberíamos necesitar y protejamos, eso sí, a quienes no tienen forma de soportar que se la quitemos. Y démosle la plata, la platica en efectivo, es mejor a la familia. Entonces, yo contigo estaría de acuerdo en que eso se puede discutir, si son 51 o no, y finalmente son detalles yo diría, de análisis fino. Pero filosóficamente hablando es, si yo me gastaba, qué sé yo, en el mes, me gastaba 300.000 pesos en productos de la canasta familiar, me van a poner el 18%, que son pues grosso modo 50 y tantos, entonces devuélvame los 50 y tantos para que yo pueda seguir consumiendo lo mismo de canasta familiar sin tener que incurrir en recortes al consumo o en probables incapacidades de Luego hablamos, profesor, del límite ese del que usted hablaba. ¿Hasta dónde? Ese es un tema muy complicado. Pero espérese un momentico porque José Fernando tiene preguntas. La filosofía de la propuesta quizás es bien intencionada, pero obviamente esa devolución que se ha hablado sería hogares que tengan ingresos por el 1.000.000 de pesos y de ahí para abajo, que es los que se consideran en la línea de pobreza de abajo. Ahorita lo hablábamos usted y yo, profe. Sí. Indudablemente hogares de 2 salarios mínimos siguen siendo pobres y esos hogares no tienen devolución. Y usted vivir con 1.500.000 pesos pasaditos, pues, y que le claven el IVA, eso es un castigo muy grave y muy fuerte al bolsillo. Eso, el límite. Supongamos que se pase 1 peso del límite establecido. Ya no tendría derecho a devolución. Eso. Y eso no hace la diferencia. Y yo estoy de acuerdo en eso. Porque es que, miren, si hay alguien que finalmente termina por estar en todos estos sándwiches es la clase media. Sí, no, y lo peor es que esas familias entonces se consideran de clase media. Esas familias no son de clase media. Esas familias siguen siendo de clase baja. Sí, pero si me dejas comparar, digamos, efectos, te lo podría ilustrar de esta manera. Yo creo que a la gente que es el 30% más pobre del país no tiene recursos ningunos para enfrentar lo que pase con eso. Es gente generalmente informal, que trabaja en lo que puede, que no tiene salarios estables. Es gente que vive en condiciones muy complicadas y muy difíciles. Que pase una cosa muy horrible en la economía, pues bueno, están tan mal que si la economía deja de crecer, pues van a seguir estando mal y no pasa mucho, ¿cierto? En cambio, la clase media tiene una doble apuesta. La clase media es la clase que ya empieza a ser asalariada, es la gente que depende de empleos formales, es la gente que podría apostarle a sistemas de formalización en el sentido de que pudiera tener pensiones futuras, en fin. Esa gente de la clase media tiene una doble apuesta. Le conviene que el país le vaya bien para que haya oportunidades para ellos. Y por supuesto le da muy duro que le incrementen los impuestos. Entonces aquí hay, pues básicamente, un ciudadano de clase media. Vamos a decir, después de ese 30, los 20% que siguen. Ese 20% que ya alcanza a ser formal, también le interesa que la economía vaya bien, que haya buen crecimiento, que pueda tener empleo y probablemente ahí encuentre una compensación del costo que tiene. Yo no puedo decir que para nadie sea bueno pagar impuestos, teniendo cualquier renta, ni alta, ni baja, ni media. No es bueno. Pero de alguna manera
lo que mata los sistemas de ayuda de un Estado es que se vuelvan tan generales que todos quepan en él. Si estamos repartiéndole a todos, o sea, si queremos ayudar al 60% de la población, no somos capaces. Entonces tenemos que poner una franja, y yo sí creo que hay un porcentaje de la población que la puede pasar mal realmente, que la puede pasar mal, porque los beneficios son de mediano plazo, sí, que consiga empleo, que crezca la economía, que yo pueda realmente vivir un poquito mejor porque tengo más oportunidades. Pero los costos sí son de corto plazo, vas a mercar y sobrecuesta. No, yo no creo que haya en esto nada perfecto, o sea, yo creo que aquí hay elecciones sociales. El problema complicado lo quisiera decir yo de esta manera. Colombia es un país particularmente desigual, particularmente pobre. Si uno se compara con otros países, incluso de Latinoamérica, nuestro nivel de pobreza es alto. Nuestra desigualdad, el Gini, que es la medida universal de la desigualdad, con excepción de Brasil, somos los más altos. Nosotros somos un país de desigualdades y de pobreza. Y hemos estado dando un giro en los últimos años a empezar a soñar en ser un país de clase media. Ese país de clase media, ese país moderno, ese país que además firma ya la paz, es un país que está pensando de otra manera, tendrá que empezar a tomar decisiones de ese estilo. O sea, ¿en qué nos ponemos todos a buscar un futuro común y en qué intentamos defender cada cual lo que nos conviene? Profesor, le pido que me guarde la idea un momentico, porque nos están pidiendo que vamos ya a la pausa. Perfecto. Pero vamos a seguir hablando sobre este tema que está muy interesante después de la pausa. Ya volvemos. Pues aquí durante la pausa siguió el debate sobre el IVA, sobre la canasta familiar, la devolución. Sí. Profesor, usted entenderá que para la gente es muy complicado entender esto y sobre todo el mecanismo de devolución. ¿Cómo le van a devolver a la gente 51.000 pesos? Y yo le insisto en si eso es suficiente o no. Y decíamos también lo del límite, que hablaban que el salario mínimo, el grupo familiar que ganara el salario mínimo y los que ganen de ahí para allá pues ya no tienen derechos, pero siguen siendo pobres. Y aquí voy a leer un comentario de Lina María Uribe: la clase media o no pobre que ganan hasta 2 mínimos, sí, se los lleva el que los trajo. Los invitamos a ustedes a opinar también aquí en el Facebook de Nos Cogió la Noche, o si tienen preguntas para nuestro invitado, pues las vamos a leer. Son muchas inquietudes, profesor, que la gente tiene, sobre todo la gente que más golpeada se va a sentir con esto, que es muy complicado pedirle a estas personas, vea, haga el sacrificio, porque lo que le van a devolver compensa. Y sobre todo la gente que se sale del límite, insisto, lo que decía José Fernando, una persona de 1 millón de pesos no es rica, ni de 1.500.000 ni de 2. No, ni es de clase media. Ni es de clase media, No. es decir, a esas personas sí que les va a golpear esto de la reforma tributaria. Es que no hay más alternativas, no habría otras alternativas. ¿No sería bueno adelgazar el Estado mientras el presidente está pensando en crear 2 ministerios más? Yo creo que el país ha ensayado las otras alternativas. Mire, en los últimos años, la carga del ajuste se ha hecho sobre las empresas. Cuando uno mira los indicadores internacionales, el Doing Business del Banco Mundial, todo lo que es comparaciones internacionales de cómo es Colombia de competitivo en el mundo, tenemos unas tasas de impuestos gigantescas. Y yo creo que eso se empieza a notar en la economía. Miren ustedes, una economía que ha ido creciendo menos. Era una economía, hace 5 años, todos los economistas con los que uno hablaba decían, no, el potencial de crecimiento de la economía colombiana es el 4,5. Y uno decía, bueno, si somos capaces de crecer el 4,5, tenemos futuro. Nos hemos ido volviendo pesimistas. Ya decimos, el crecimiento potencial de la economía es el 3,5. Porque nos hemos ido desacelerando en fuerzas. La inversión, que soñamos en algún momento pudiera ser casi el 30% del ingreso total del país, se ha ido reduciendo al 22%. Entonces, hemos ensayado las fórmulas alternativas que consisten en ¿qué? En coger las pocas empresas del país que tributan y cobrarles mucho, pero con ello arriesgamos que la economía se nos debilite con las consecuencias funestas que eso tiene. El país, cuando ha crecido al 4,5, es capaz de ir sacando gente de la pobreza. Y yo creo que mire, en esta década fácilmente ha salido de esa
clasificación de pobreza cerca de 5 millones de personas. No voy a decir que se hayan vuelto pues potentados, no, pero están en una situación mejor. Y que no sea porque les toca pagar mucho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El camino alternativo sería avanzar más en cobrarle más a las empresas. Pero yo quisiera apelar a este concepto fundamental que consiste en esto. Mire, las sociedades deben gravar lo que se produce como rentas a partir de la riqueza y lo que se consume, no el hecho de producir riqueza, porque si nosotros grabamos el hecho de producir riqueza, entonces no vamos a tener que gastar, no vamos a tener rentas sobre las que pagar y no vamos a tener procesos de desarrollo económico importantes. Entonces, me preguntaban, las alternativas son las que ya ensayamos, crecer el impuesto a las empresas. Esta reforma está volviéndose a lo contrario, está diciendo, no, venga, hay que ser competitivos, porque es que el mundo compite. Todos los países competimos por tener inversión extranjera, todos los países queremos que se hagan en nuestro país las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo un régimen tributario competitivo. Entonces, estamos cambiando la forma vieja de financiar el déficit a través de cargar muy fuerte a las empresas por una forma en la que gravemos las dos cosas que resultan finalmente la riqueza. ¿Qué resulta en la riqueza? La renta de las personas. Y está poniendo la reforma a un sistema en el cual la vuelve un poquito más progresiva. No sé si suficientemente, pero sí lo está volviendo. Está creando dos trancos más de impuestos en la parte de arriba que hace más, digámosle, más importante el impuesto para los más ricos. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si la reforma no se aprueba? Eso, y o sea, ¿cuál sería la situación en la que estaría el país? Porque el presidente ha mencionado que es necesario y que en caso de no aprobarse muchos programas sociales se verían afectados. Es verdad, y que de hecho ese fue el sustento que dio Alberto Carrasquilla después de no hablar durante muchos días sobre la reforma. Lo que hace es hacer como una especie de amenaza para la sociedad, porque finalmente dice, nos tocaría recortar los recursos precisamente para esa población más vulnerable que tenemos en el país. Y permítame que yo le complemente, porque si se va a hacer un recorte tiene que ser de los programas sociales. Ajá. O sea, muy buena pregunta, claro. Porque hay que recoger la plata porque si no se ponen en riesgo el programa aquel, el otro, y es que no habrá otras cosas que se puedan afectar. Yo, digamos de esta manera las cosas. Sin duda, escoger que se recorta debe tener algún grado de discrecionalidad del gobierno. Yo creo que todos en el país exigimos dos cosas. Pase o no pase la ley de financiamiento, exigimos dos cosas. Primero, que el Estado se siente a pensar realmente qué es lo que debe gastar y debe volver esto muchísimo más, llegar a un régimen de austeridad grande en el gasto. Yo creo que eso es un deber. El problema es que cuando uno va a recortar gasto, el gasto no se recorta dando órdenes de que, mejor dicho, que se vaya la gente para la casa. No se puede, pues. El empleo público no se puede. Pero sí tiene la responsabilidad moral, en cualquier caso. Apruébese o no apruebe el Congreso la ley de financiamiento. Yo creo que se exige una profunda revisión de la estructura de gasto del Estado. Segundo, hay una cosa que es la que vuelve tan difícil todo esto, y es la corrupción. Es que el problema es que uno todavía puede ser sensible a que uno haga el esfuerzo por una sociedad distinta que uno quiere soñar nueva, ¿cierto? Pero si se la roban, entonces eso sí es muy complicado. Es duro, porque es que, claro. vea, nosotros somos un país, los economistas decimos, un país, la expresión es free rider, como jinetes solitarios. Cada cual está bregando a defender lo suyo en un país muy complicado, muy violento a veces, con unas características muy especiales. Y necesitamos en algún momento de nuestro tránsito de la vida ciudadana empezar a pensar como país, como que todos digamos, no jalemos cada cual, no, yo no voy a pelear para que a mí me den esta concesión y que pelee, sino que pensemos todos en conjunto, para que podamos hacer cosas como esta, para que podamos hacer este tipo de reformas, donde digamos, ¿y a quién queremos proteger? Y que la pregunta buena no sea, que la pregunta buena sea, ¿y hasta dónde llevamos la protección? ¿Hasta el 30, hasta el 40, no sé dónde? Porque es lo que queremos como sociedad. Y que nos pongamos entonces todos en el proceso de construir un país distinto que seguramente va a ser mucho más próspero para todos, pero con corrupción y con un gasto que no esté controlado, no vamos a tener la legitimidad para poder soñar con esto. La gente no va a tributar con Entonces, eso necesitamos, que pase o no pase la ley de financiamiento, necesitamos entender claramente que el gobierno
tiene un plan claro contra la corrupción y que está revisando de una manera sistemática bien lo que es el gasto. Yo voy a leer aquí un comentario que nos hace Charles Upegui. Dice, los impuestos de Suecia, pero el crecimiento de Somalia. Sin vergüenza el que respalde esto. Yasmín tenía una pregunta. Sí, porque, pues bueno, y ya se va traduciendo como en dos. Precisamente cuando usted dice del tema de la corrupción, realmente muchas de las propuestas que lanza la gente es precisamente que se recaude ese dinero que por derecho propio nos pertenece a todos los colombianos, que es de inversiones en las que ha habido unos desfalcos grandísimos, ejemplo Reficar, o lo que se ha perdido con los NUL en su momento, o Odebrecht, ¿cierto? ¿Por qué no darle ese impulso y recobrar o recuperar todos esos dineros? Esa es la primera. Y lo segundo es, usted ahorita manifestaba que es de hecho un punto muy importante dentro de la inversión extranjera para dar crecimiento al país, pero realmente ¿cuál es el monto de esa participación de la inversión extranjera? Porque no todo el dinero se queda acá en Colombia, sino que sacan una gran tajada precisamente para llevar a los países de donde pertenecen esas empresas extranjeras. Bueno, mira, a ver, yo creo que el tema de la corrupción tiene muchas caras y ciertamente hay grandes corruptos y grandes corruptores. El caso pues patético de lo que fue pues Odebrecht, creo que nos muestra de qué magnitud puede llegar a ser eso, pero yo creo que son cosas que son puntuales, porque finalmente la corrupción es un tejido mucho más grande. Yo creo que es corrupto también el que evade impuestos. Total. Porque entonces en ese sentido... Sí. Todos contribuimos a esa corrupción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que enfrentar todos los niveles de la corrupción. Una de las formas de enfrentar los niveles de la corrupción es, por ejemplo, tener un sistema tributario eficiente. Si yo tengo un sistema tributario con 4 tasas distintas, la gente empieza a buscar la manera de cómo me meto por aquí, cómo me meto por allá, qué hago para que esto parezca esto, y entonces es también una fuente de corrupción. Entonces este tipo de medidas donde intentamos unificar elimina por lo menos esas fuentes de corrupción. Yo creo que nosotros no arreglamos el problema encontrando corruptos y expropiándolos. Primero porque todo el sistema judicial se nos demora bastante. Segundo, porque pues finalmente uno identifica casos particulares. Cuando vas a hablar las cifras, pues mire, es que una reforma tributaria está concebida para 14 billones de pesos. Y entonces uno sí encuentra pues que es que este robó 4.000 millones, pero bueno, arme pues 14 billones y... Pero todo va sumando. Pero eso sí, todo suma. Por eso estoy diciendo, la responsabilidad moral del gobierno es que tiene que atacar la corrupción. Yo no creo que sea capaz de arreglar el problema fiscal atacando la corrupción, pero tienen la responsabilidad moral de que cree un futuro en el cual el corrupto no pueda ser corrupto y donde seamos capaces de coger las platas que los corruptos nos han sacado. Sí. Entonces la respuesta es esta. Tenemos que luchar contra la corrupción, pero eso no nos resuelve el problema de corto plazo. Bueno, y el valor de la inversión de la empresa extranjera. Entonces viene, nosotros generalmente los economistas juzgamos esto en términos de flujos de inversión extranjera. Los flujos de inversión extranjera, Colombia, han estado en el orden del 4% del PIB. Eso significa que está entrando plata, también están repatriando. Hay otra parte en la balanza de pagos donde están entonces los dividendos y las rentas que resultan de eso, pero el balance sigue siendo altamente positivo a las entradas sobre las salidas. El problema complicado es ¿cuál? El problema complicado es que si por alguna razón los mercados financieros internacionales, que en este caso son bastante, digámosle, fríos, dicen no, estos tipos no van a ser capaces de estructurar bien sus finanzas públicas. Y entonces se seca ese flujo. Entonces lo que vendrían es devaluaciones gigantescas, porque entonces tenemos que cubrir con exportaciones, digamos, adicionales, que entre otras cosas no hemos sido capaces de desarrollar, el faltante que se nos genera. Y entonces ya sabemos qué pasa cuando un país está abocado a una crisis cambiaria. Eso nos daña la vida a todos. Claro. Entonces yo lo que creo es, hay que decirlo, vea, yo creo que tenemos que soñar un país donde seamos capaces de focalizar en los que necesitan las ayudas. Un país donde seamos capaces de trabajar en conjunto por un mejor futuro. Donde seamos capaces de luchar contra la corrupción y donde seamos capaces de controlar el gasto. Sí. Todo hay que hacerlo junto, todo, no solamente uno. Bueno, profesor, lo volvemos a invitar, ojalá no para una nueva reforma tributaria, sino para que nos ayude a entender otras cosas que se nos quedaron ahí pendientes, lo de las pensiones, que también preocupa a muchos, sí. Porque es que ahí eso es, digamos que
la gente ya está con los pelos de punta también con el tema de las pensiones y otros asunticos que tiene allí lo de la reforma esta que le han llamado ley de financiamiento, pero que es una reforma tributaria. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de haber estado con ustedes. Gracias. Y muchas gracias a nuestros televidentes. Recuerden, en segundo regresamos con más información. No se muevan, ya volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, violan y asesinan a una menor de edad en el municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia. El cuerpo de la joven de 17 años fue encontrado por la tía de la menor debajo de su cama, con señales de tortura y de abuso sexual. Como Stephanie Olivera Sabrita, de 17 años, fue identificada a la niña violada y asesinada en su casa en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Según las primeras investigaciones, el crimen sería por temas pasionales y donde el presunto homicida habría amarrado, golpeado y atacado con un objeto cortopunzante a la víctima. Sí, en el día de ayer desafortunadamente encontramos el cuerpo de una menor en su vivienda. Lo que estamos verificando que estos móviles, por un escrito que se encontró, puede ser pasional. Ya estamos verificando con la persona que tenía en su momento su novio, pero todo lo que indica por el escrito y los móviles fue pasional. Para dar de manera pronta con los responsables del crimen, la alcaldía, la gobernación y la policía ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos. Lo que estamos haciendo es que Gobernación de Antioquia y Policía Nacional está entregando una recompensa hasta 20 millones de pesos, porque él dé información por este joven que entró el día de ayer en la vivienda de esta menor. El cuerpo de la niña estudiante de 10º grado del Liceo de Caucasia fue trasladado a Medicina Legal en Montería para los estudios forenses. Alarmantes cifras de maltrato infantil en la ciudad de Medellín. En lo que va corrido de este año se han registrado 2.500 casos. Lo que más preocupa es que a pesar de esto solo ha habido 33 capturas. Inaudito que ante más de 1.978 casos de abuso sexual apenas se tengan 124 capturas y frente a los 2.515 casos de maltrato infantil solo se tengan 33 capturas con respecto a este tema de maltrato. Una vez más solicitarle a la administración municipal el fortalecimiento de los sistemas de justicia, las capturas, las judicializaciones y bueno, ser una vez más insistentes en lo que llevamos hablando cerca de 3 años en instalar, implementar, instaurar la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de menores, como esa estrategia una vez más de fortalecer las penas, de quitar o disminuir la impunidad. La Arquidiócesis de Medellín le abrió investigación al sacerdote Carlos Yepes por un presunto abuso sexual, hecho que había sido denunciado por la emisora La W. Un vicario general y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis fueron nombrados como investigadores. La Arquidiócesis de Medellín, a través del decreto 272, decidió abrir investigación por el caso de supuesto abuso sexual a menor de edad que habría cometido el reconocido sacerdote Carlos Yepes. Esto después de las denuncias que hizo un reconocido medio nacional el pasado 21 de marzo. Con esta decisión, la Arquidiócesis pretende esclarecer el caso. Para esto se nombró como investigadores al obispo auxiliar Monseñor José Mauricio Vélez García y al presbítero Óscar Augusto Álvarez. Este medio de comunicación buscó a la Arquidiócesis de Medellín, pero manifestaron que no entregarían declaraciones ante los medios de comunicación. A un posible ajuste de cuentas por dineros desaparecidos atribuyen las autoridades el presunto secuestro de 2 hermanos en el municipio de Béjico. Estamos haciendo todo el acompañamiento a esta familia y lo que hemos podido investigar y saber es que en el día de ayer la mamá recibió una llamada de estos jóvenes y estamos mirando el porqué de los móviles, por qué se los llevaron o a qué circunstancias este grupo le está exigiendo
no han hecho todavía una exigencia de suma de dinero y estamos mirando si estos jóvenes están comprometidos también en alguna actividad ilícita. Lo que nos indican los familiares es de que les dijo que total tranquilidad, que estaban aclarando una situación y que posteriormente iban a volver ahí a su hogar. Las autoridades capturaron a 13 integrantes de la banda La Terraza que se encargaban, según el reporte oficial, de venderle droga a los extranjeros, pero le cobraban el triple del precio. Esta organización tenía unas tarifas entre los 50 y 150 dólares por dosis para la venta a extranjeros, por eso sus clientes eran extranjeros, casi que los consumidores de origen nacional no les ofrecían, no hacían venta de ellos, dado que los extranjeros pagaban en dólares y a precios de más del triple de lo que se paga por un consumidor normal aquí al interior de la ciudad. En operativos realizados por las autoridades en el barrio del Poblado de Medellín fueron capturados 2 ciudadanos venezolanos dedicados a la venta de estupefacientes. Los 2 extranjeros tenían vínculos con La Terraza. 2 venezolanos efectivamente capturados dentro de esta organización que sean parte de los expendedores de estas anfetaminas, éxtasis, tucibi, cocaína y marihuana en el sector del Parque Lleras. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Audios de grabaciones que se le hicieron a cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín permitieron determinar que los cuerpos encostalados que comenzaron a aparecer en Medellín a principios de este año tenían como objetivo enviarle un mensaje de protesta al alcalde Federico Gutiérrez por la ofensiva contra estas bandas. Logramos evidenciar en algunos audios que estos delincuentes precisamente hablaban sobre algunos homicidios que se habían presentado en la ciudad y manifestaban que habían sido como protesta por el liderazgo y por la actividad de la alcaldía y de las diferentes autoridades. También logramos confirmar de que estos delincuentes han tenido algunas reuniones para nombrar nuevos cabecillas, especialmente de la oficina, pero que ya prácticamente ninguno de estos delincuentes se le ha querido medir, como dicen estos en su vocabulario, debido a que inmediatamente son nombrados, son capturados igualmente en tiempo récord por las autoridades. Pero es que estaba tan embolatado y ese problema de esos costales que están apareciendo por ahí nos tienen jodidos. ¿Verdad? Usted está como maluco, ¿no? ¿Y usted no sabe nada de eso, no? No, nada. Pero eso siempre lo han aplicado, pues, eso no es nuevo. Pero raro que estén apareciendo tantos, ¿no? ¿De quién será eso? ¿Quién mandaría a hacer todo eso? No, eso es independiente de cada uno. ¿De cada lado? ¿De cada estructura? Sí, es correcto. Claro que por ahí escuché un comentario también. De protesta contra el alcalde, ¿sí me entiendes? Sí. Porque eso siempre lo han hecho, ¿sí me entiendes? Siempre pelan en esos barrios, pero lo están tirando allí. Hablaron que son de protesta porque hace como 10 o 12 días una reunión pero es que grandísima en El Salvador, me contaron. Sí. Que hicieron todo y estaban definiendo a ver quién se iba a quedar y todo, pues nada, bueno. Sí, nada, que sale nadie que se quede con eso. No, y ya todo el mundo le está dando el fuego, nada, no es que todo el que desmonta ya se cae, que ya les da miedo porque todo el que desmonta ya sabe que se cae. Denuncian ante la Fiscalía al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, a sus hermanos y al gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena. Según el denunciante, Telemedellín otorgó contratos millonarios de pauta publicitaria a la emisora Ondas de la Montaña, de propiedad de los hermanos Guerra. El abogado Jorge Hugo Elejalde López denunció ante la Fiscalía General de la Nación al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, a sus hermanos y también a algunos funcionarios públicos, porque asegura que en los últimos 3 años se han celebrado millonarios contratos de pauta publicitaria que han beneficiado económicamente los bolsillos de la familia Guerra y a la campaña política del candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra. Telemedellín es un canal público que no se puede prestar obviamente para la participación en política, y además la ley 617, el artículo 49 es muy claro cuando dice que los hermanos de los concejales, los hermanos, se va hasta el 4º grado con consanguinidad primos, no pueden contratar con entidades públicas donde ellos
tengan injerencia o entidades descentralizadas, y aquí lo hicieron con Telemedellín. En esta lista de denunciados figura también la Contralora de Medellín, porque según el demandante hubo contratos irregulares directamente con Federico Guerra. Violando obviamente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, artículo 126 de la Constitución Nacional, y a su vez se prestó con recursos de la Contraloría General de Medellín a financiar un programa que se llama Sembremos País, que es dirigido por el candidato a la gobernación Andrés Guerra, y que a su vez es su plataforma política, y que a su vez se presenta, se dirige y se realiza en Ondas de la Montaña, como lo vimos ahorita, es de propiedad de los Guerra Hoyos. El Ejalde aseguró que este es el inicio de una serie de demandas encaminadas al respaldo de los recursos públicos. Por eso se esperan próximos capítulos de esta historia y las repercusiones de la denuncia. La Administración Municipal de Itagüí manifestó que el constructor del edificio Babilonia tiene 30 días para demoler esta edificación. Sin embargo, aclaró que se esperará a que se presente cualquier recurso de apelación que puede ser presentado precisamente por el constructor o por los propietarios. Este martes se realizó la segunda audiencia para decidir el futuro de la edificación Babilonia ubicada en el municipio de Itagüí. La administración municipal, después de analizar el estudio presentado por el constructor, determinó que la estructura debe ser demolida. El municipio de Itagüí, desde que tuvo conocimiento de la situación del edificio Babilonia, ha venido adelantando la actuación que la Constitución y la ley le demandan, y el día de ayer se desarrolló la audiencia de riesgo dentro del trámite de la ley 1801 para definir la suerte del edificio Babilonia. Se ha tomado la determinación en primera instancia de ordenar la demolición de la estructura del edificio Babilonia en razón de las dificultades estructurales que el mismo presenta. En un término de 30 días se debe dar la demolición en caso de no presentarse recurso de apelación. En el auto que se dictó el día de ayer, en la decisión tomada por la Dirección Administrativa de Integridad Urbanística, se le dio un término de 30 días al constructor para que adelante todos los planes ambientales, sociales, de demolición y demás, para poder avanzar en la orden dada. Sin embargo, la decisión no se encuentra ejecutoriada y hasta que no se agoten los recursos de ley no podremos empezar a descontar los 30 días. Hoy estamos agotando el término que se dio de 2 días para que constructor, familias y terceros interesados interpongan, si así lo desean, el recurso de apelación ante el despacho del señor alcalde. La administración municipal aseguró que debe ser el constructor quien responda por la demolición y por los daños a los terceros. Empezaron los entrenamientos de Paulo Autori al frente Atlético Nacional. El brasilero de 62 años tiene como meta clasificar al equipo a los 8 que llegan a la final del torneo colombiano. Los entrenamientos iniciaron hoy. Por los lados de Millonarios se conoce una baraja de 4 precandidatos para asumir la dirección técnica del equipo. Entre ellos estarían Flavio Torres, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto. Y se conoce también del interés de un equipo, o mejor, de una compañía petrolera con presencia en España y Estados Unidos para hacerse con los derechos de este equipo de fútbol. Y finalmente en la Champions League, mala jornada para los colombianos. La Juve de Juan Guillermo Cuadrado cayó 2-1 con el Manchester United. El equipo de James Rodríguez, el Bayern de Múnich, ganó 2-0 a la EK Atenas. Pero desafortunadamente el colombiano no hizo parte ni de los inicialistas, sí en los suplentes, pero no entró. Y finalmente el Valencia de Jason Murillo ganó 3-1 al Young Boys, pero Murillo no estuvo en el partido. Hasta acá los deportes y hasta acá las noticias en Cosmovisión Noticias. Que pasen todos una feliz noche.